Somos Colombia, y el Estado estaría dando incentivos a pelotones a cambio de armas bajas. Aunque existe el principio de distinción, uniformados aseguran que no es necesario que haya un combate para dar de baja al enemigo. Vacaciones y permisos serían los incentivos por los cuales los pelotones estarían compitiendo entre sí. Su principal objetivo sería armas bajas. Mandos medios y los que están en la primera línea de combate del ejército, en zonas complejas, revelaron a RCN Radio que hay incentivos para quienes produzcan bajas, que se les mide por el número de resultados y que incluso no es necesario de que hayan choques armados para producir esas bajas. Entre los generales y altos mandos no es fácil encontrar hoy en día declaración o reacción frente a lo revelado por el informe periodístico de New York Times sobre las presiones para brindar más resultados sea como sea. Pero entre los mandos medios y especialmente aquellos que se encuentran en la primera línea de combate, es decir, los que ejecutan las órdenes que se dan desde el Estado Mayor, sí hay quienes comentan el informe, pero con una particularidad, que este no los toma por sorpresa alguna. En esa primera línea, los uniformados dan cuenta de varios detalles reveladores sobre la forma en que actúan en las zonas en donde los contactos armados son inminentes. La fuente, que pidió total reserva de su identidad, pues al entender la gravedad de lo revelado también busca evitar retaliaciones por su condición dentro de las filas del ejército. Señaló que hay incentivos para las unidades que produzcan más resultados y que las bajas son consideradas con un alto valor. A continuación les comparto las declaraciones de un soldado de esa primera línea de combate que sigue órdenes de sus superiores, como también compartiré las declaraciones del consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín. Los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Claro, las bajas, o sea, a nosotros no nos dan ni plata, ni nada de eso, o sea, el incentivo para nosotros son vacaciones. Si un batallón y el, ¿cómo le digo? El pelotón que más resultados da, le dan diciembre, porque el diciembre es un premio. Nosotros siempre tenemos un principio que se llama el principio de distinción. Pero entonces nosotros no distinguimos si es paramilitar, si es disidente de las FARC, no. Nosotros lo que distinguimos es que tenga arma o no tenga arma. Si el señor tiene un arma y se distingue y está debidamente uniformado y plenamente identificado, nosotros podemos darlo de baja. Sí, claro, las unidades que no dan tantos resultados, nos salimos solamente con lo reglamentario de vacaciones, que es un mes, o nosotros nos dan un mes de vacaciones cada 5 o 6 meses. Pero digamos a los comandantes de las unidades, a ellos sí se les mide por, por, por resultados, porque dicen, no, ese teniente es bueno porque ese teniente ha dado tantas bajas, ese teniente ha dado tantas capturas. Pero a nosotros nos afecta es en las vacaciones y la unidad que mejor de resultados le dan el diciembre. Ese es el premio. Nosotros sentimos como una competencia entre, entre los pelotones por ganarse uno diciembre. Entonces uno dice, uy, nosotros llevamos tantos resultados y aquel pelotón nos va ganando por uno, vamos a poner las pilas porque a ver si nos ganamos diciembre. Y de pronto el que sí siente mucha presión es el comandante como de pelotón, que es el que está recibiendo las instrucciones directamente del Estado Mayor, la presión psicológica que él tendrá en cada programa preguntarle qué hizo, cuántos resultados dio, cuénteme, y así sucesivamente. Rafael Guarín es el consejero presidencial para la Seguridad Nacional y lo hemos llamado porque nos parece muy importante conocer también su punto de vista a propósito de este debate, si se quiere, que se ha generado después de la publicación del periódico The New York Times. Hemos escuchado aquí ampliamente en la rueda de prensa al ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército y le queremos preguntar también al consejero presidencial sobre este tema. Muchísimas gracias por atendernos, consejero. Buenos días. Yolanda, muy buenos días y a todos los miembros de la mesa y a la enorme audiencia de RCN Radio.
Consejero, tal vez la pregunta de fondo es si hay una política dentro de las fuerzas militares de incentivos para la tropa o para los oficiales por número de bajas y por número de capturas. ¿Esa política de incentivos existe o no? La única política que hay clara, dada orden del presidente de la República, es una política de seguridad basada en el respeto a los derechos humanos. Eso debe marcar absolutamente todas las operaciones militares y todos los operativos de policía. Frente al punto específico que usted hace la pregunta, Yolanda, no hay una política orientada a fomentar ni a estimular ni de manera directa ni indirecta muertes en desarrollo de operaciones militares. Por el contrario, la política de defensa y seguridad plantea en su texto que se requieren nuevos indicadores porque la política tiene una visión diferente a la que hemos tenido en las décadas anteriores. Es una política que entiende que el desafío grande que tiene Colombia hoy es resolver los problemas de seguridad de espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad, lo cual significa que el propósito fundamental de la política de seguridad es avanzar en el control institucional del territorio y no simplemente el control militar y policial que se desarrolla a través de operaciones. En materia de incentivos hay una legislación que está vigente, que es la de la ley 1862 de 2017, que establece en todo un capítulo a partir del artículo 25 cuáles son las características que tienen los incentivos en materia de cumplimiento de deberes y los criterios rigurosos para que se puedan aplicar dichos incentivos. Pero de ninguna manera, insisto, y así además los resultados lo demuestran, una política que favorezca el conteo de muertos como un elemento para evaluar los resultados de las operaciones militares o de los esfuerzos de nuestras unidades militares. Eso absolutamente está proscrito porque la eficacia de la política de seguridad y del esfuerzo de seguridad depende de la vigencia del respeto y de la garantía absoluta de los derechos humanos. Señor consejero, ¿no encuentra usted entonces que existe una contradicción explícita entre esa política y la política que está en los documentos que reveló el periódico El Tiempo el día de ayer y el New York Times el sábado, el domingo en su edición impresa, en materia de la política en el ejército, que tiene efectivamente, como lo muestran los cuadros, unas metas, unos compromisos que tenían que firmar los mismos comandantes de unidades operacionales de esa arma de las fuerzas militares? Pues hombre, Jorge, es que no hay tales órdenes de letalidad. Los documentos se hicieron públicos precisamente para que los ciudadanos y analistas y expertos y la comunidad internacional puedan observarlos y puedan revisarlos. La orden de letalidad, como la titula un medio de comunicación, simplemente no existe. Lo que hay es una orden por lograr afectación de los grupos armados organizados. Y esa afectación obviamente tiene que ver con el uso de la fuerza, en lo que tiene precisamente que ver con operaciones militares y operativos de policía. Y ese uso de la fuerza, en él lo que se busca, de acuerdo a las directivas y a las políticas vigentes del Ministerio de Defensa Nacional, es premiar primero las desmovilizaciones. Las desmovilizaciones son más importantes que las capturas. Y las capturas son más importantes que las muertes en desarrollo de operaciones militares. Mire, déjeme darle un dato, porque es que a mí me parece que esto se responde con hechos, con datos. Aquí se está cuestionando a la actual cúpula del Ejército Nacional. Esta cúpula se instaló el 11 de diciembre de 2018. Mire estos datos. Del 11 de diciembre de 2018 al 18 de mayo, las operaciones militares aumentaron en 33%. De 1.641 operaciones a 2.186 operaciones, 545 operaciones más si se compara 11 de diciembre de 2017 a 18 de mayo de 2018 con el periodo 11 de diciembre de 2018 a 18 de mayo de 2019. A pesar que se aumentaron 33% las operaciones, 545 operaciones más, y que los combates en esos periodos comparados pasaron de 101 combates a 227, con un aumento de 124%, 126 combates más. Mire usted el resultado en muertes en desarrollo de operaciones militares. En el periodo
¿Consejero? Un año antes, ¿sabes cuántos eran? Eran 63, 4 casos más, es decir, solamente 6.3%. Los datos son concretos, estamos operando más, pero el control sobre el uso de la fuerza es absolutamente riguroso y por eso, a pesar de que aumentamos 33% las operaciones, 124% los combates, solamente aumentamos el número de muertos en desarrollo de operaciones militares en 4 casos, es decir, 6.3%. Claro, consejero Guarín, pero mire, si usted mira, como le digo, en el documento que revela el periódico El Tiempo, ese documento con fecha del 18 de enero es un documento que deben firmar los comandantes de las diferentes unidades dirigido al general Martínez, al comandante del ejército, en el cual ellos tienen como una línea de base, lo que uno llamaría una línea de base, que fueron las afectaciones del 2018, y tiene unos compromisos para el 2019 que incluyen, dentro de lo que se llaman allí afectaciones, un número de bajas, un número de personas capturadas, un número de desmovilizados. ¿No es eso incompatible, le reitero la pregunta, con los indicadores con los cuales se diseñó la nueva política de seguridad? No, por varias razones. La primera, porque el componente de uso de la fuerza hace también parte de la política de defensa y seguridad. Lo que pasa es que no es el elemento principal. Y lo segundo, es que tal vez en esto tenemos que hacer mucho más pedagogía. ¿Cómo se determinan las metas de afectación para una unidad militar? Depende del ambiente operacional, es decir, de la existencia en el territorio específico de las amenazas, de su configuración, de su relevancia, del número de integrantes que éstas tengan, de la presencia de cultivos ilícitos, de las acciones terroristas, de la capacidad armada, del nivel de organización y de hostilidad. Entonces, no necesariamente que esas metas se pongan, significa que va a haber más aumento de capturas o más aumento de desmovilizaciones o más aumento de muertes en desarrollo de operaciones militares, por una razón muy sencilla, porque por ejemplo, frente a estructuras como la de los puntilleros, en los llanos orientales esa estructura se ha venido desarticulando en alto grado. No es posible, ¿no es cierto?, que haya aumento de resultados operacionales. Aquí para poder fijar las metas, quienes las fijaban son los comandantes de las unidades en cada territorio porque son los que conocen el ambiente operacional y tienen la información de inteligencia. Nunca se les ha impuesto desde el comando del ejército una meta específica a cada unidad militar. Son ellos los que hacen la evaluación y determinan, dependiendo la organización y el nivel de hostilidad de las amenazas, lo que pueden realizar. Y es solamente un componente necesario y muy importante, pero no el que prevalece dentro del objetivo de la política de defensa y seguridad. Consejero Rafael Guarín, una de esas metas es que quiero precisar muy bien, una de las metas que deben establecer en las distintas, no sé si le corresponde guarniciones, en fin, pero una de las metas que deben establecer es un número de bajas, que es una meta a conseguir. No, tienen que establecer tienen que establecer cómo van a lograr la afectación de los grupos armados organizados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que usted va a tener que desarrollar operaciones contra las distintas estructuras de estos grupos, pero además contra su infraestructura económica. Si tienen actividades vinculadas con la extracción ilícita de minerales, también ahí tienen que tener unas tareas o con la extensión de cultivos de coca o el procesamiento de pasta de coca. El concepto que tiene la política es el de atacar estas organizaciones en su espectro completo, en todas sus caras. Y en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, pues esas operaciones militares tienen que darle relevancia primero a los desmovilizados, segundo, a lograr capturas y en última instancia, solamente en caso excepcional, y siempre cumpliendo rigurosamente las normas de derecho internacional humanitario, y previendo la protección de los derechos humanos y el principio de distinción orientado a proteger las personas civiles, entrar en combate y si se produce una muerte tiene que ser en cumplimiento de todo ese marco interno y externo. Eso es absolutamente claro, Yolanda. Sí. Le voy a leer textual del documento que conocimos en el periódico El Tiempo, porque usted habla de afectaciones a los grupos ilegales y es apenas obvio, ese es el objetivo de nuestras fuerzas militares, es decir, afectar, neutralizar, combatir a los grupos armados ilegales, a la delincuencia en general. Y dice aquí, nota, las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. Y luego vienen los objetivos militares
a neutralizar. Entonces, la pregunta es si las presentaciones voluntarias, capturas y muertes, y yo subrayo la palabra muertes, está en el objetivo de las fuerzas militares como meta, que es ahí, dijéramos, en donde está el punto de debate. Es decir, Si hay muertes que se posible, pongan como meta para conseguir, y si eso se está haciendo, porque puede haber de pronto una mala interpretación de la política que ha trazado el presidente Duque. Yolanda, yo te agradezco que insistan en esa pregunta porque da la oportunidad de explicar. De ninguna forma es posible que se fijen metas en materia de muertes en desarrollo de operaciones militares, porque ni siquiera es posible fijar un número mínimo de operaciones militares porque depende del ambiente operacional y de la información de inteligencia. Y una vez se tiene la información de inteligencia, depende del planeamiento sobre el uso de la fuerza. Lo que hay ahí es una definición de afectaciones, y es que cuando usted usa la fuerza, de acuerdo a las directivas vigentes desde hace más de una década en el Ministerio de Defensa, usted tiene que darle prevalencia a lograr desmovilizaciones, que es el objetivo principal, sino capturas. Y son más importantes las capturas que las muertes en desarrollo de combate. Ojalá no tuviéramos muertos en desarrollo de combate, sino lográramos la desmovilización de los grupos armados organizados o la presentación voluntaria de estas personas. Mire este otro dato, Yolanda. Mientras en el lapso que estaba mencionando ahora, del 11 de diciembre de 2017 al 18 de mayo de 2018, comparado con 11 de diciembre de 2018 al 18 de mayo de 2009, en el gobierno anterior se presentaba una muerte, profesor Jorge, usted que es experto en datos, por cada 1.6 combates. Actualmente, en este gobierno, la relación es de una muerte por cada 3.3 combates. Estamos siendo aún muchísimo más rigurosos, a pesar que tenemos lo que tiene que ser, pues este gobierno, si el nacional continuara al mismo ritmo de generación de combates donde se producen muertes en desarrollo de operaciones militares, ¿sabe cuántas muertes existirían hoy? En esas estadísticas, al ritmo que venía el gobierno anterior, 141, es decir, 74 muertes más que las registradas durante este gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles incentivos, cuál política que ordene matar o premie matar o incentive matar? No, por el contrario, ímpetu en la fuerza pública, más capacidad desplegada, más operaciones, más eficacia operacional, pero con respeto absoluto a los derechos humanos. El presidente, en una entrevista hoy en un medio de comunicación, ratifica lo que ha dicho desde antes del 7 de agosto. No se tolerará, ni se tolera de ninguna forma violaciones a los derechos humanos. Miembro de la fuerza pública que viole los derechos humanos, infrinja las normas de derecho internacional humanitario, no puede hacer parte de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Consejero Rafael Guarín, le entiendo lo que usted dice, que coincide con lo que ha dicho el presidente Duque, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el comandante de las Fuerzas Militares. No es una política del gobierno del presidente Iván Duque poner como meta número de bajas. Entonces, mi pregunta es, si este documento que conocimos, que le recuerdo a los oyentes, es un formato que se manda al comandante del Ejército Nacional y tiene unas líneas en blanco que deben llenar directamente en cada unidad, y allí deben establecer las metas que se van a conseguir, y yo le reitero la nota: las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. ¿A alguien le quedó mal hecho el documento, consejero? Lo que pasa es que esa definición de afectaciones viene desde el año, creo que 2013, y tiene que ver con el uso de la fuerza. Pero recuerde usted, Yolanda, que el uso de la fuerza siempre está arreglado por Constitución, con base en instrumentos internacionales de derechos humanos y con base en las normas de derecho internacional humanitario. Violentar, desconocer esas normas implica cometer delitos, actuar no como militar, sino como criminal. Por tanto, cuando se habla de afectación y se mencionan esas tres categorías, lo que se está haciendo es describiendo los resultados del uso de la fuerza, pero tienen que interpretarse en el marco de la política y de las directivas vigentes. Y esas directivas que están vigentes desde hace más de una década, que no se han cambiado y que están siendo antes objeto de fortalecimiento dentro del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional, indican que lo que prevalece son como objetivo las desmovilizaciones, que son más importantes desmovilizar que capturar, y es más importante capturar que producir muertes en desarrollo de combates. Eso pero no dice el documento, consejero.
pero sí lo dice la directiva desde Claro, el año pero por eso le 2017 pregunto, vigente. si este documento genera malas interpretaciones, si este documento a alguien le quedó mal, si hace falta actualizar este documento. Es que Yolanda, ese como usted señala, es un formato, Es un formato. una hoja Sí. con unos reglones para llenar, y ese formato debe interpretarse siempre en el marco de las directivas vigentes del Ministerio de Defensa Nacional, de la política de defensa y seguridad nacional y de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. Ningún documento que tiene que ver con el funcionamiento de la fuerza pública puede interpretarse de manera aislada a ese marco jurídico y político que le estoy indicando. Ninguno, en absoluto, ninguno. Pero fíjese, consejero, que quienes dan sus declaraciones al periódico The New York Times hablan de la interpretación en ese sentido, perdón, y un suboficial que contactamos aquí en RCN Radio que nos pidió anonimato confirma esa interpretación, en el sentido de que sí hay una dosis de presión muy alta para incrementar no solo las capturas, sino las bajas. Lo que hay, una instrucción de tener mayor eficacia operacional, desarrollar un número mayor de operaciones tal y como yo lo acabo de señalar, siempre, ¿no es cierto?, garantizando el respeto a los derechos humanos y siempre garantizando la directiva vigente en el Ministerio de Defensa Nacional, donde prevalecen las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre las muertes en combate. Es decir, ahora, estas instrucciones y este formato específicamente es diligenciado por los generales de división. Es decir, estamos hablando de personal militar que tiene más de 30 años de carrera y que tiene toda la formación profesional y en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y de Estado de Derecho. Es decir, esto no se le está entregando a una persona que no conozca sobre el contenido ni el marco jurídico y político en el cual deben desarrollarse las operaciones militares. Estamos dando este material a personas que tienen formación en estos temas y que saben perfectamente que no se pueden violar los derechos humanos en Colombia.